Indicadores de seguimiento de los servicios farmacéuticos ambulatorios. Esos indicadores son un seguimiento a la calidad del servicio y tienen una base normativa en la resolución 1604 del 2013, la cual obliga a las EPS a suministrar y distribuir los medicamentos de manera completa e inmediata. La circular 6 del 2011, que son los requerimientos de calidad exigidos por la Supersalud a las EPS del régimen subsidiado, y la resolución 8858 del 2019, por la cual se prorroga el término de la medida preventiva de vigilancia especial en la cual se encuentra la EPS y en donde solicitan los indicadores Phoenix que veremos más adelante. Se cuenta con una ficha técnica y consolidada de los indicadores, la cual fue compartida con la red de prestadores en su momento y consta de 2 hojas en Excel. La primera hoja nos define cada uno de los indicadores, nos define el nombre del indicador, la fórmula de cálculo, nos muestra cuál es el numerador, el denominador y la meta de cada indicador. Al final de esta ficha técnica está la columna de observaciones, donde explica a quién aplica cada indicador, si a las IPS de primer nivel o a los operadores logísticos. Esta ficha técnica consta de 24 indicadores, de los cuales 11 son para las IPS de primer nivel y el total de los 24 indicadores para los operadores logísticos. La segunda hoja de este Excel son los mismos indicadores, pero ya como un instrumento para el cálculo, es decir, con cada uno de los indicadores puedo colocar el dato del numerador, el dato del denominador y automáticamente me calcula el resultado. Con estos datos, ya teniendo cada uno de los indicadores que debo reportar, me dirijo al formulario web. El reporte de los indicadores no se hace por medio de esta ficha técnica, sino que debe ser reportado por medio del formulario web, que se accede por el enlace que también fue compartido en su momento y que se compartirá nuevamente. Con los datos nos vamos al formulario y en la primera hoja de este formulario web nos pide una dirección de correo electrónico que debe ser un correo vigente por el cual se hace la retroalimentación o las observaciones necesarias. La segunda hoja nos pide los datos de los contactos, teléfono de contacto, el NIP y la institución y el mes de reporte. Y las siguientes hojas nos muestran o nos piden cada uno de los indicadores. Todos tienen la misma estructura, entonces cada uno va a pedir el dato del numerador, el dato del denominador y el resultado. Estos datos los puedo obtener del Excel previo que ya había diligenciado y siempre va a pedir un análisis. En el análisis puedo utilizar ese campo para ampliar y justificar la respuesta si es necesario explicar el porqué del resultado. Y en la fuente del indicador, cada uno de los indicadores va a pedir una fuente y allí debo anexar el archivo o el documento de donde se saca la información para ser reportada. La ficha técnica no se debe anexar, lo que se anexa es el documento utilizado para extraer la información para el reporte. El primer indicador es el número de usuarios atendidos en el servicio farmacéutico. Este indicador, ¿cómo lo podemos sacar? De la base de datos que cada uno tiene en su institución, se saca esta información. Un ejemplo de ella es la que les estoy mostrando, donde me da un número de factura, una fecha y un nombre de usuario. Mucho más información, pero para obtener el número de pacientes atendidos podemos utilizar el nombre del usuario y le realizamos un filtro a esta columna y borramos los nombres duplicados para obtener el dato verdadero de los pacientes atendidos. Pueden decir que un paciente puede ir varias veces al servicio farmacéutico, entonces no lo vamos a tener en cuenta. Un ejemplo de esto es, si Pepito Pérez con cédula XX va hoy al servicio a reclamar los medicamentos, pero el mismo usuario Pepito Pérez con cédula XX vuelve dentro de 15 días a reclamar nuevamente medicamento, ¿cuántos usuarios Pepito Pérez con cédula XX se atendieron en el servicio?
solo un usuario de Sabia Salud con ese nombre y ese número de cédula fue atendido en ese periodo. Por eso la finalidad de borrar los nombres duplicados para obtener el dato real de qué pacientes fueron los atendidos. La disponibilidad de medicamentos PBS. El numerador es el número de medicamentos PBS por ítem dispensados a los usuarios y el denominador el total de medicamentos PBS por ítem solicitado para la atención de los usuarios. La meta de este indicador es del 95%. ¿Cómo podemos sacar este indicador? Con la misma base de datos tenemos los medicamentos que dispensamos y la cantidad total de estos medicamentos. En este indicador me solicita los medicamentos por ítem, es decir, los medicamentos que me muestra esta base de datos por casilla o por fila. Esta totalidad o esta suma de estos medicamentos por ítem, que en este ejemplo son 23. No vamos a tener en cuenta la columna de cantidad total, que en este ejemplo la sumatoria de esa cantidad son 813. No, como el indicador me habla de ítems, voy a tener en cuenta la sumatoria por casilla o por fila. En su momento envié la retroalimentación del cálculo de este indicador y le solicitaba que debía ser por cantidad total. Pero después de un análisis detallado de este indicador en el área de medicamentos, se definió que se debe reportar por ítem, no por cantidad total. Para este ejemplo, mi numerador de número de medicamentos dispensados por ítem sería 23. ¿Y el total de medicamentos solicitados cuál sería? Aquí en este denominador no son los medicamentos que se solicitan a compra para su gestión y tampoco se tienen en cuenta solo los medicamentos que fueron solicitados en la IPS donde se encuentra el servicio farmacéutico. No. Acá se tienen en cuenta son todos los medicamentos que fueron solicitados en el periodo por una fórmula médica llevada por el usuario, independiente del origen de esta fórmula médica. Este total de medicamentos solicitados son los medicamentos que yo dispensé, que son 23, y si se generan faltantes hay que sumarlos a esta cantidad dispensada porque esos medicamentos fueron solicitados, pero por X o Y motivo se generó un faltante. En este ejemplo tengo 8 faltantes. 8 faltantes más los 23 medicamentos dispensados es un total de medicamentos solicitados de 31. ¿Cómo se saca esos medicamentos faltantes? Teniendo una base de datos o un archivo, puede ser manual o en Excel, donde se registran los faltantes, voy a obtener el dato. En este ejemplo tengo una base de datos, un archivo con una fecha de generación, un medicamento faltante, una cantidad, la fecha de entrega y los días transcurridos para esa entrega. Como podemos ver, acá tenemos un total de 8 faltantes, porque los faltantes también se tienen en cuenta por ítem, o por casilla o por fila. No se tiene en cuenta la cantidad total que se generó faltante del medicamento, sino que debe ser por ítem. En este ejemplo, 8 faltantes. Nos devolvemos al ejemplo y tenemos que el numerador es 23 medicamentos dispensados por ítem y 31 solicitados, que son los 23 dispensados más los 8 faltantes. El resultado es 74.2%. En este ejemplo no se cumple con la meta, que es del 95%. El indicador A14, promedio de tiempo de espera para la entrega de los medicamentos incluidos en el PBS. Este indicador A14, como los siguientes A15 y A16, son los indicadores Fénix, que son exigidos por la Supersalud, que son de obligatorio reporte y deben ser reportados, al igual que los anteriores, los 10 primeros días de cada mes. Este indicador tiene el numerador de la sumatoria de tiempo de espera entre la solicitud de la entrega de los medicamentos incluidos en el PBS y la entrega efectiva de la totalidad de los medicamentos prescritos en la fórmula. Y el denominador es el total de fórmulas médicas PBS solicitadas durante el periodo. Como podemos ver, el numerador es la sumatoria de dos tiempos. Primero, el tiempo en que se demora en atender a un usuario que llega con la fórmula médica y es dispensada en su totalidad sin generar faltantes.
Y el segundo tiempo es, si se generan faltantes, el tiempo que se demora en entregar la cantidad o la totalidad de los faltantes. Por ejemplo, ¿cómo hallamos este indicador? Teniendo los datos previos como el número de pacientes atendidos, el total de fórmulas solicitadas, el total de faltantes generados y el tiempo promedio que se demora en la atención de un usuario para la entrega de los medicamentos, podemos calcularlo. Entonces, en este ejemplo tenemos que se demora un tiempo promedio por atención por usuario de 10 minutos y que en el mes se atendieron 380 usuarios. Esto me da 3.800 minutos. Este dato lo debemos de convertir a días, ya que el indicador su meta es de 2 días. Con este dato en minutos lo paso a días por medio de una regla de 3. Entonces decimos que 60 minutos equivalen a una hora y que 24 horas equivalen a un día. Es decir, 3.800 minutos lo divido entre 60 y luego lo divido entre 24 y me da un total de 2.64 días. Ese es el tiempo de espera para la entrega de los medicamentos sin generar faltantes. Si yo no genero faltantes en el periodo, este dato sería el numerador y el denominador serían las 500 fórmulas solicitadas. Si se generan faltantes en el periodo, hay que sumarle a este tiempo la totalidad de días que se demoró para entregar el total de los faltantes. Entonces, con el ejemplo de los faltantes, donde tengo una fecha de generación y una fecha de entrega, puedo hacer la sumatoria. El total de días transcurridos para entregar el primer faltante fue de 3 días, el segundo de 1 día y el tercero de 7 días y así sucesivamente. La totalidad para la entrega de estos 8 faltantes fue 45 días. Se debe tener en cuenta, son tanto los faltantes entregados por dentro de las 48 horas como los faltantes entregados por fuera de las 48 horas. En este ejemplo es un total de 45 días. Al dato de 2.64 días le sumamos los 45 días, que es el tiempo para la entrega de la totalidad de los faltantes, y me da un total de 47.64 días para la entrega efectiva de la totalidad de los medicamentos, que es el numerador. Y el denominador son 500 fórmulas solicitadas para un resultado de 0.095 días, que cumple ampliamente con la meta. El indicador A15, porcentaje de fórmulas médicas entregadas de manera completa. El numerador es el número de fórmulas médicas entregadas de manera completa y el denominador el total de fórmulas médicas de medicamentos PBS solicitadas durante el periodo. Tanto el indicador anterior A14 como el A15 y el A16 tienen el mismo denominador, total de fórmulas médicas solicitadas durante el periodo. ¿Cómo calculamos este indicador? Tenemos que tener en cuenta que las fórmulas entregadas de manera completa son todas aquellas fórmulas que se entregaron sin generar faltantes, que se entregan en el mismo momento de la atención al usuario y no se generan faltantes. En este ejemplo, tengo un total de 492 fórmulas entregadas de manera completa, que ese sería el numerador, y el denominador el total de fórmulas 500, para un total de 96% de completitud, que en este caso no se cumple con el indicador que es del 98%. El siguiente indicador A16, porcentaje de fórmulas médicas entregadas de manera oportuna. El numerador es el número de fórmulas médicas entregadas de manera oportuna dentro de las 48 horas. Y el denominador el total de fórmulas médicas PBS solicitadas durante el periodo. Las fórmulas entregadas de manera oportuna son todas aquellas fórmulas que se entregaron de manera completa, más si se generaron faltantes, aquellas que se entregaron dentro de las 48 horas después de su generación. Es decir, en este ejemplo tengo que 492 fueron entregadas de manera completa, que se me generaron 8 faltantes, de los cuales 7 fueron entregados por fuera de las 48 horas y solo 1 fue entregado dentro de las 48 horas. ¿Cómo saqué ese dato? Por medio del archivo donde registro los faltantes, que tengo una fecha de generación, una fecha de entrega y tengo el total de días transcurridos. Como vemos acá, solo 1 fue entregado de manera oportuna dentro de las 48 horas
y el resto fue entregado por fuera de las 48 horas. Total de fórmulas entregadas de manera oportuna son todas las que entregué completas porque también las entregué de manera oportuna sin generar faltante, más aquella que entregué dentro de las 48 horas, que en este caso es 1, para un total de 493 fórmulas entregadas de manera oportuna. Sobre el total de fórmulas, que son 500, para un total del 96.2%. El próximo indicador, porcentaje de faltantes de medicamentos PBS entregados por fuera de las 48 horas. El numerador es el número de faltantes por ítem entregados por fuera de las 48 horas. El denominador, el número total de faltantes por ítem generados en el periodo. Con el mismo ejemplo del archivo donde se registran los faltantes, sacamos esta información. Tenemos entonces el total de días transcurridos y podemos observar que uno fue entregado dentro de las 48 horas y el resto por fuera de las 48 horas. El numerador sería los faltantes entregados por fuera de las 48 horas. En este ejemplo son 7. Se debe recordar que es los faltantes por ítem, por casilla o por fila, no la cantidad total. En este ejemplo son 7 entregados por fuera de las 48 horas de un total de 8 faltantes para un porcentaje de cumplimiento del 87.5. El indicador o la meta de este indicador es igual o menor a 10%. En este caso no estamos cumpliendo porque la finalidad es entregar los faltantes dentro de las 48 horas siguientes a su generación. El indicador oportunidad en la entrega de los medicamentos faltantes, el numerador es la sumatoria del total de horas de espera desde que se genera el faltante hasta la entrega del mismo. Y el denominador es el total de medicamentos faltantes por ítem generados. Con el mismo ejemplo saco los datos. Entonces el total de horas para la entrega de la totalidad de los faltantes, no solo los faltantes entregados por dentro de las 48 horas, ni los faltantes entregados por fuera de las 48 horas. Es la totalidad de todos los faltantes. En este ejemplo son 45 días. Como el indicador me está pidiendo la sumatoria en horas, este dato lo paso a horas por medio de una regla de 3 y decimos que 45 lo multiplico por 24 horas que equivalen a un día y me da 1080 horas. Este sería el numerador. El denominador, el total de faltantes, que fueron 8, para un total de 135 horas, que esto equivale más o menos aproximadamente a 6 días de promedio para la entrega de la totalidad de estos faltantes. El tiempo de espera en los servicios farmacéuticos. El numerador es la suma de los tiempos totales de espera de los usuarios en los servicios farmacéuticos y el denominador el número total de usuarios atendidos. ¿Cómo podemos hallar este indicador? Como en la mayoría de las instituciones no se cuenta con sistemas tecnológicos para el cálculo de este indicador, podemos hacer un aproximado del tiempo de espera de los usuarios en el servicio farmacéutico. Puedo coger una muestra de algunos usuarios y por medio de un cronómetro o un reloj calcular el tiempo aproximado de atención y sacar un promedio de estos pacientes. En este ejemplo tengo 10 minutos aproximadamente de atención a los usuarios y tengo un dato de 380 pacientes atendidos. ¿Cómo puedo sacar estos minutos también de atención por usuario? Lo podemos hacer de otra manera y es, si el servicio farmacéutico trabaja o tiene servicio de atención por 8 horas en el día, estas 8 horas las convierto en minutos porque el indicador me pide 100 minutos por medio de una regla de 3. Una hora equivale a 60 minutos. Entonces 8 horas por 60 minutos equivale a 480 minutos. Si en ese día de 480 minutos atiendo 50 usuarios, divido 480 dividido 50 y me dan 9.6 minutos. El aproximado también puede ser 10 minutos. Este dato de los minutos atendidos, en este ejemplo 10 minutos, no lo voy a poner en el numerador solo los 10 minutos, no, el numerador me pide la sumatoria de todos los tiempos de espera. Entonces estos 10 minutos los multiplico por los 380 usuarios atendidos y son 3.800 minutos el numerador. El denominador 380 usuarios atendidos para un total de 10 minutos en promedio en atención por usuario. Recuerden, el numerador no es solo el tiempo aproximado, los 10 o los 15 o los 30 minutos que se demoran por usuario, no.
es la totalidad de la sumatoria de esos tiempos. El último indicador para las IPS de primer nivel es el porcentaje de PQR resueltas relacionados con productos farmacéuticos. El numerador es el número de PQR resueltas y el denominador el número total de PQR recibidas en el periodo por 100. Entonces, en este caso, si se recibe una solicitud relacionada con la entrega de los medicamentos y fue resuelta en su momento, el numerador sería 1 y el denominador 1, que fue el total de las recibidas, y el resultado sería 100%. Pero si no se tienen PQRS, tanto el numerador como el denominador es 0. Siempre en este indicador se debe anexar un documento que valide la información, que puede ser el acta de apertura del buzón de sugerencia o un documento emitido por la persona encargada de atención al usuario o por la oficina de SIAO, donde verifique que para el servicio farmacéutico en ese periodo no hubo PQRS para el servicio. Los demás indicadores son los indicadores de los operadores logísticos, que son los mismos indicadores que se acabaron de exponer, pero en este caso cambia la clase de medicamentos, que pueden ser alto costos o medicamentos dispensados por tutela. Pero la fórmula de cálculo es la misma de los indicadores explicados. Por ejemplo, tenemos el porcentaje de cumplimiento de la entrega de medicamentos por tutela. El numerador es el total de medicamentos dispensados por tutela y el denominador el número de medicamentos solicitados por tutela. Al igual que los indicadores anteriores, también se debe calcular por ítem y se debe aplicar solo a los medicamentos por tutela, pero la fórmula de cálculo es la misma. O el número de usuarios atendidos, número de usuarios con entrega de medicamentos de forma completa, medicamentos alto costo. Acá nos piden solo un dato entero, que es el número de usuarios que atendí. Y así los demás indicadores. Por ejemplo, el último porcentaje de fórmulas médicas entregadas de manera completa. El numerador es el número de fórmulas médicas entregadas de manera completa alto costo y el denominador el total de fórmulas médicas solicitadas de medicamentos alto costo. Estos son los datos de contacto. Si tienen dudas para el cálculo de los indicadores, el correo es liliana.mesa. Y si se presentan problemas con el formulario web, el contacto es paula.duran.